Yo me siento como los cazafantasmas. ¡Ay, Dios, me asusté! ¡Ay, Dios! A ver si no me lleva por... ¿Cómo cree usted que en este país ven a los jardineros? Pues mira, hay personas que me han tocado a mí personalmente, que lo tratan a uno como... Y también tenemos, bueno, obviamente escobas, ¿verdad? Esta, ¿verdad? Cuando uno se le enreda el cabello, yo creo que esta funcionaría bien también, ¿verdad? No, le va a arrancar los pelos. Hola, ¿qué tal, gente maravillosa? ¿Cómo están? Yo soy Priscila Lafarga y les doy la bienvenida a un episodio más de En sus zapatos, temporada 2. ¿Estamos donde creen? ¿Dónde creen? Pues ni nada más ni nada menos que en Los Ángeles. Y estamos en un área, se llama Mulholland Drive. Y bueno, en esta ocasión tengo el honor de presentar a un señor que yo estoy segura les va a caer muy bien. Él se llama Nicandro Ugalde. Le damos la bienvenida, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Mi nombre es Nicandro y estamos aquí pues haciendo el honor de conocerla a usted. El honor es mío. Bienvenido a esta serie En sus zapatos. ¿Cómo se encuentra hoy? Oh, súper feliz aquí con ustedes. Agarramos el clima un poco nubladito, ¿verdad? Pero muy bien. Mira, Así es. Este episodio, ¿de qué creen que se va a tratar? Pues él es un maravilloso jardinero. Él se ha dedicado a la jardinería por ¿cuántos años, señor? 25 años. 20, ven, o sea, toda una experiencia, ¿verdad? Y bueno, nos encontramos en esta casa muy hermosa, muy grande. Y me contaba, ¿verdad? ¿Cuántos años lleva trabajando en esta casa? Pues aproximadamente 10 años. 10 años. Eso dice mucho, ¿no creen? Por cierto, ¿dónde es usted, señor Nicandro? Oh, yo soy exactamente, se me olvidó decirlo, de Michoacán. Ah, de Michoacán. Sí. ¿Qué parte de Michoacán? Se llama Zitácuaro, Michoacán. Zitácuaro. Oh, mira. Un poquito a 2 horas de Morelia, Michoacán. Arriba México, ¿verdad que Claro sí? que sí. Una pregunta, señor Nicandro. ¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo? ¿Sabes qué es lo que más me gusta y me encanta del trabajo? Es que trabajo con plantas. Para mí es vida para mí. Y yo creo para todo el mundo estar con plantas, con árboles, es lo mejor que puede ser. A mí me gusta hablar hasta con las plantas. ¿En serio? Porque las plantas creo que la escuchan a uno y para mí es vida eso. ¡Wow! De verdad que me impresiona esto, pero qué cierto es, porque de hecho se ha comprobado científicamente que las plantas entre ellas se comunican, así que, ¿verdad? La comunicación que usted tiene con las plantas, ¡qué maravilla! Me encanta, eso es lo que más me gusta de mi trabajo. Wow. ¿Y en qué les habla? ¿En inglés o en español? No, pues en lo que puedo. A veces hasta con la mirada nada más les da el abrazo. Sí. A mí me han escuchado los clientes hablar y se me quedan mirando y ¿qué estás haciendo? Hablando con mis plantas. Wow. Y por ejemplo, alguna plantita de aquí, ¿qué le dice, digamos? No, pues por ejemplo, quiero verte bonita, quiero verte hermosa, floréame, dame una fruta. O sea, siempre hay que hablarles bonito. Eso es muy bonito para mí porque las plantas parece que les pone algo mágico. Se ponen bien bonitas, la verdad. Para mí el jardín es trabajar en esta profesión, no sé, lo mejor que me ha pasado. Wow. En vida. Ya decía yo que sentí algo especial en el señor Nicandro y miren, pues eso es tan maravilloso porque, pues, verdad, la comunicación, nuestras palabras, cuando tienen tanto amor, eso es lo que pasa. Miren este jardín, qué hermoso lo tiene el señor Nicandro. Con razón, sí, porque les habla con amor y desde el amor. ¿Cree que también florezca de esa manera el cómo nos hablamos? Claro que sí. Entre más bonito se hablen, más bonito se va a poner la relación. ¿Gusta mostrarnos la herramienta que tiene sí, en su camioneta? Sí. Vamos a ver. Aquí tenemos lo que es un weedy le llaman en inglés, para acomodar las líneas del zacate. Okay. Aquí tenemos un trimeador, extensión, para cortar los árboles de arriba. Trimearlo, dejarlo bonito con para no tener que subirse escaleras. Y este es para lo de abajo. Parece esto como si fuera un remo, ¿no? Sí. Un remo, la verdad. Pero esto le va a qué ayudar. Interesante. Mucho para cuando usted está haciendo el trabajo, no deje basura en la planta, lo que está arreglando. Con eso, bájala, limpia. Y también tenemos, bueno, obviamente escobas, ¿verdad? Esta, ¿verdad? Cuando uno se le enreda el cabello, yo creo que esta funcionaría bien también, ¿verdad? No. Le va a arrancar los pelos.
¿Gasolina? Gasolina, tenemos escaleras. Los dos tamaños de claro, no escalera. pueden faltar. Tenemos pues, la máquina grande del zacate, pues esa tiene que estar siempre, siempre, siempre. Bueno, luego todo lo que traemos ahí es importantísimo traerlo. ¿Y no le ha pasado que alguna vez a lo mejor llegue y, ay, no tiene, no no carga gasolina o algo así que le haya pasado? ¿Sabes qué? 2, 3 veces me ha pasado que llegamos acá y ¿qué pasó con la gasolina? Se me olvidó, cha. Híjole. O por ejemplo, una máquina de aquella. Esta es la que nunca se me olvida porque es muy grande. Claro, está grande, esa no se queda. A ver, señor Nicandro, ¿y si nos da una clasecita, si nos muestra, verdad? Claro que sí, claro bueno, que sí. ok. Pues para eso estamos aquí dándoles una pruebita, nomás que tenemos que deslaquearla porque sabe que una de las cosas nos roban mucho. ¿Cómo? Pues nos cortan las cadenas. ¿En serio? Entonces tenemos que traerlas así, encadenadas siempre, siempre. ¡Wow! Eso nunca me lo hubiera imaginado, la verdad. No ¿Le es han mucho robado varias? Sí, una vez me robaron todo, el valor de más o menos $10,000. $10,000. Es más o menos. Miren los piquitos. Yo. Ok, No, pues es ese que muy eso es el. Ese sí es peligroso. Esto es muy pegriloso, muy pegriloso. Esta cuando está cortando se puede mochar un dedo fácilmente. Eso se trabaja así. ¡Wow! ¡Qué bonita forma le dio! ¿Ya vieron qué redondito quedó todo? Se ve sencillo, pero tiene su chiste, ¿verdad? Oigan, ¿qué es esto? ¿Qué tijerotas? Miren nada más. Casi miden desde de la cabeza aquí a la cintura. Son tremendas estas tijeras, señor Nicandro? ¿Y a qué hora comienza usted a trabajar normalmente? Mi horario normal, no puedo empezar más antes de las 7 de la mañana. Siempre es 7, 7:30 de la hora de entrar a trabajo. ¿Y trabaja qué días? Los 7 días de la semana, Sí, ay, muy trabajador, de lunes a domingo. de lunes a domingo. Es que hay algo que tienen que saber ustedes. Ya tiene usted una responsabilidad, no puede dejar las casas o un cliente que le diga, ¿sabes qué? Yo quiero que me hagas esto. ¿Por qué? Porque esa es su responsabilidad uno. Claro. Y tiene, me imagino, cierto número de casas ya comprometidas a las que les da el servicio. Sí, claro, como unas 60 casas a la 60 semana. casas. ¡Oh! 60 casas a la semana, ¿ya escucharon? Pues ¿de qué está hecho usted, señor Nicandro? ¿Cómo le hace? Pues, Superman, aquí tenemos. No, él sabe que eso creo que me ha ayudado a seguir viviendo, porque si yo me quedara en la casa, tuviera otro tipo de trabajo, creo que ya no estuviera viviendo porque me pasó algo al corazón. Y si yo no que trabajara en esto, ya me hubiera morido, yo creo, me hubiera ido, porque esto me sirve mucho caminar Como, mucho. como cardio. Exacto. O sea que su trabajo es su cura, digamos. Exacto. Pues me ayuda mucho. Por eso es que me encanta mi trabajo. Pues con razón lo vemos pues tan lleno de vida, la verdad. Tan alegre, muy bonita actitud, pues ahora entiendo muchas cosas. Nos va a mostrar otra parte de la casa, ¿verdad? Claro que sí. Nos vamos haciendo cardio. 1, 2. No, pues ¿para qué? Mire, ahorita con las escaleras que baje. No es cierto. Otra de las cosas bien grandes son detalles, le llamamos nosotros. Con estas, así, Wow. eso tiene que estar todo el tiempo limpio. Nunca me hubiera pasado a mí eso por la mente, la verdad. Estos son los detalles que hacen verse una casa buena. Oiga, señor Nicandro, ¿cuántos años lleva aquí en este país? No me vas a creer, 25 años, 25 a 30 años. O sea que usted llegó y este fue el primer trabajo al que se dedicó. No, fue el que más me gustó. Trabajé en la construcción, trabajé de security, trabajé en los restaurantes, trabajé de chofer, trabajé de... ¿Qué no me hice?
muchas cosas, pero esto fue lo que me gustó. O sea, yo desde uso de razón trabajé con plantas. Yo trabajé desde 6, 7 años, empecé a trabajar en el aguacate, en el durazno, en el limón, en el pera, manzana, todo eso. Entonces, me siento conectado a mi infancia, a mi niñez. Y pues me gusta. Claro. El mantenerse uno aquí, como que respira un poquito más de aire, como más filtrado, pues más. Claro. Porque si anda en una fábrica, qué sé yo, otra cosa. Le vuelvo a repetir. Claro. Yo creo que. Entonces, usted dice, esto es lo mío y casi yo nací para esto. Exacto, exacto. Claro. Yo no sé qué la persona que me empezó a enseñar esto, pues también yo creo que fue mandada por Dios, porque aquí estoy. Claro. Me enseñó y aquí estoy. Me gustaría preguntarle, somos digo yo, porque pues yo llevo también varios años en este país, somos inmigrantes, y ¿cuál ha sido una de las cosas más difíciles por las que ha pasado en este país? Pues lo ¿Cuál más es? difícil, pues ser eso, inmigrante, y lo segundo, haber pasado por un ataque al corazón, es lo más difícil que ha pasado aquí en mi país. De ahí lo demás, pues todo está por venir, claro. Claro, y bueno, si me permite preguntarle, ese suceso del ataque al corazón, ¿qué es lo que le enseñó, digamos? Pues más que nada apreciar la vida y apreciar a la demás gente, y de ahí para acá, de ese momento para acá, yo creo que me hizo aprender cómo convivir con la gente y ser feliz hoy. Claro. El hoy, mañana no sabemos si llegamos. Entonces, estoy contento por eso. Disfrutar cada día, porque en este país, ¿verdad? Cabe mencionar que pues el trabajo sobra, ¿verdad? Y a veces uno está sin parar, digamos. Porque es cierto lo que usted dice, considerando el trabajo, puedo decir los 7 días de la semana, pero ya no me estreso. Lo disfruta más. Lo disfruto. En vez de estar con estrés, ¿qué voy a hacer? ¿Qué pasó? ¿Tengo que trabajar? No, lo disfruto tranquilo, como si estuviera en mi casa, haciendo algo, limpiando. ¿Por qué? Porque me la paso más a gusto. Y cuando duerme sueña con las plantas A veces, y todo, ¿sí? a veces. ¿Qué tipo de sueños tiene, digamos? ¿Sueña con que está cortando el árbol y Sí, todo? como que ando a veces cortando árbol, como cortando la yarda, o sea, el zacate, o haciendo algo, pero en mi trabajo. ¿Y no le ha pasado que en el sueño, y le corté de más aquí, ya valió? Y ahí dice, no, esto es un sueño, ¿verdad? No está pasando. Cuando despierto, pues estoy soñando. Pues ha llegado el momento de hacer la pregunta. Ya algunos de ustedes saben que le voy a preguntar al señor Nicandro, ¿verdad? Quiero pedirle o preguntarle con todo respeto si me dejaría intentar ponerme en sus zapatos. Claro que sí. ¿Sí? Entonces, ¡Ay, yo digo que sí! es lo bonito, ¿verdad? De que sepan de qué es lo que se trata. Claro que sí, con mucho cariño y con mucho respeto, ¿verdad? Claro, claro. Pues bueno, vamos a ver cómo me va, ¿verdad? Vamos a empezar con algo light, ¿verdad? Sí. Esto lo pueden, tiene que meter el dedo. Ok. Y a ver, ¿me presta uno de sus guantes? Claro que sí. Pues usted siempre usa guantes, ¿verdad? Claro Cuando que sí. arranca eso. Mire. Ok, entonces, Esto tiene que quitarse Ok. para que se mire bonito, todo el tiempo. ¿cómo esto qué es? ¿Enredadera o cómo Que se se le llama, pues yo le llamo Iben, yo no sé exactamente el nombre que tiene correcto, pero esto se tiene que quitar todo. Tengo que venir un día especial con una persona para quitar esto. ¿no? Oigan, la verdad, yo nunca me hubiera dado cuenta de estos detalles. Es Ni lo que- siquiera sabía que esto crecía en el pasto. No, yo ¿Verdad? tampoco hasta ahorita que estoy mirando que se salió. Oiga, señor Nicandro, esta está dura, ¿eh? ¿Le jalo? Claro, no, sí, no, pero ¿Le va jalo? a estar dura. Ahorita la cortamos, mire. ¡Ay! No que no, ¿eh? Para esto puede usar esto ahorita. Ahorita que sí. córtela de ahí. Ok, vamos a ver. Ahí está, Ándele. ¿verdad? Un día la voy a mirar trabajar acá. Sí. Y toda esta enredadera aquí, así se queda, ¿verdad? Ahí se queda No se porque- trata de quitar todo. Ok. Y uno la avienta para allá. Sí, allá ahí está un montón de basura. Ok. Mire, ¿qué son estos? Unos frutos, granadas, creo. Exactamente. Bueno. Y de repente no se le antoja una granada. Claro, yo me las como. ¿Ah, sí? Sí. ¿En serio? De verdad, eso está. ¿A poco sí le da la mordida? Esto es la que le llaman pasiflora. Pasiflora. ¿Usted sabe lo que es la. Perdón. No se preocupe. A Eso ver. está rico. Hacen mucha agua de esto. Oigan, A tiene mí me juguito. encanta. eso. ¿Así? ¿Así me Sí, la...? así. Es fruta que se cae de ahí arriba. Mmm. Qué rico está. Como mango, como Gra- con gra- naranja, con no sé qué. Wow. Se va a relajar mucho y le va a dar sueño en la noche. ¿A Mucho, poco? sí. Ah,
Ustedes han escuchado el té de pasiflora, ¿verdad? Esto es entonces. Es esa. Entonces no se puede uno comer mucho de aquí trabajando, ¿verdad? Porque luego imagínense ahí cortando el árbol Se va a dormir. y durmiéndose. Lo relaja mucho eso. Ay, miren, tan relajada que ya me estoy cayendo. Es muy efectiva. Como inmigrantes que somos, ¿cómo lo ha tratado este país? Pues mira, partes de la vida pues es así. Te trata mal, pero en realidad de las cosas, pues aquí estamos. Y aquí vivimos. Y aquí vamos a estar no sé por cuánto tiempo. Estemos como estamos, de todos modos estamos aquí. Y yo creo que no hay que quejarnos. Ok. Porque de alguna manera estoy vivo, está vivo. Así es. Estamos trabajando, ¿no? ¿Cómo cree usted que en este país ven a los jardineros? Pues mira, hay personas que me han tocado a mí personalmente, que lo tratan a uno como el jardinero más humilde y que lo tratan menos. Ok. Pero ahí va mi cuestión de todo esto, es de que no porque sea jardinero voy a ser menos que cualquier persona. Por supuesto que no, claro. Porque para eso somos las personas que somos y darnos el lugar y darnos la confianza de que nosotros podemos y por eso estamos aquí. Y que valemos Igual. igual. Me gusta mucho lo que dice y claro que sí, por supuesto, todo trabajo, todo oficio, toda labor es sumamente valiosa, así como las personas que la realizan, por supuesto. Por ejemplo, a veces me mandan textos los clientes, Nicandro, mira, tengo unos cartones ahí, me los puedes cortar y echarlos a la basura. Digo, mira, ese no es mi trabajo, me han corrido, ese no es mi trabajo, pues alguien que te lo haga. Claro. O si quieres que te lo haga yo voy un día especial y te lo corto y te cobro $100 o lo que sea, quiero que te vayas. Perfecto. Soy jardinero, no soy housekeeper, no soy plomero, no soy de concreto, no soy jardinero. Así es. Landscape, como le dicen en inglés. Sí. Entonces, yo no pertenezco a eso. No, pero que entonces te voy a cobrar para lo que tú quieras. Mira, mi profesión es jardinero y jardinero. Así es. Te voy a cobrar tanto. No, pero ¿quieres o no? ¿Sí o no? No, pues que no. Ahí nos vemos. Me da gusto que no tenga ningún inconveniente en decir yo hago esto, me dedico y estos son los servicios que yo te puedo ofrecer, ¿verdad? Exactamente. Así es. Oiga, señor Nicandro, ¿y usted qué lo motiva? ¿Qué sueños tiene o ya ha realizado? ¿Qué es lo que me motiva? Metas, sueños, ¿qué es lo que lo motiva? Pues sabes que ya las metas, pues ya pasaron. Ahorita sabes cuál es mi sueño, mi meta, mi inspiración. Es seguir viviendo. Claro. Porque ya mi edad no está para decir, me voy a comprar un carro del año, un Ferrari. O me voy a comprar una casa de $1 millón, $2 millones. No. O me voy a ir a París. No. Quieres tener vida y tener paz y eso es lo que me motiva. Claro, disfrutar. Ya, disfrutar ya. No, ya es vivir. Así Tener es. un día más. Eso es todo. Ay, qué bonito. Bueno, ¿Y esto pues, es recreíble para qué? Para que usted no se queme su cara. El sol nos causa cáncer, nos mancha la cara. Bueno, míreme a mí, tengo un poco manchada la cara, por más que la he cuidado. normalmente, ¿verdad? Este trabajo se hace en el sol. Totalmente, todo el día, los 7 días de la semana y los 360 días del año. Ok, entonces, ¿así está bien? Está bien. Bien, muy bien. Entonces, A ver, ¿me prestas sus lentes? traerlos siempre puestos para protegernos de una piedra, de un palo que bote la máquina, o una espina, o una rama. Y yo pensé que nada más eran para el sol. Ok, Entonces, mire, esta es la sopladora que usamos, pero es para barrer. es como una mochilita, ¿ya vieron? Ok. Sin esta no podemos hacer nada. Sin Ok. esto no vamos a dejar limpia la casa. Está pesadita, ¿eh? Vamos a ver. Cargar 40 libras por 4 o 5 horas. 40 libras. Yo me siento como los cazafantasmas. ¡Ay, Dios! Me asusté. ¡Ay, Dios! A ver si no me lleva por... ¡Ah! Ok, aquí vamos. Usted me dice, te agarro de aquí. De aquí la acelera. Ah, no. Ay, Dios santo. Ya, sí, está bien.
primero aquí al señor Nicandro. Está bien, no se preocupe. Yo tengo una duda, porque yo he visto, ¿verdad?, que avientan las hojas, pero nunca sé a dónde las llevan. Se la va llevando hasta que la llegue a un lugar donde la junta. Como que hacen una montañita. Oh. Pues, ¿qué creen? Se me hace bien difícil juntar la montañita. Todas las hojas se van y se van ya. Ya no sé cómo agarrarlas de regreso, la verdad. Ay, no, señor Nicandro, está bien difícil esto. ¿Y ahora cómo la pago? Atrás, aquí. Oigan, a ver, vamos. Esto se ve, aparentemente se ve sencillo, ¿verdad? Pues claro, vas ahí, avientas las hojas. En primer lugar, las hojas se me fueron lejísimos. El señor Nicandro me dice, te vas en círculo, las vas acumulando. Yo la verdad no logré acumularlas, se me fueron por todos lados. Y está pesado esto. Quiero decirles que una de las cosas en la jardinería que se ve sencilla, pero no es, ¿eh? No lo es. Ahora voy a usar esta herramienta. Eso sí, ocupo guantes, ¿eh? Porque llegué con 10 dedos y yo me quiero ir con 10 dedos, la verdad. Así que... Le pones este dedo aquí y luego este. Le aprieto y luego así. Excelente. ¡Muy bien! ¡Ay! Así ya quedó. Perfecto, ahí está. Ah, mira, aquí le falta, ¿no? Sí. Esto ya me gustó, la verdad, ya me gustó. Sería muy buena jardinera. ¿Ah, sí? Ay, muchas gracias. A lo mejor ya descubrí otra de mis vocaciones. Ok, ¿y ahora cómo lo apagamos? Sí, lo apaga. Ah, ¿cómo me vio? Perfecto, excelente. Digo, Súper. traté, ¿verdad? Ahí me agachaba y No, todo, está porque bien, está está pesado bien. esto. No crean, ya ando haciendo brazo. ¿Verdad? A ver, hágale así. Miren nada más al señor Nicandro. Oiga, puro músculo. ¿Estás seguro que no es para desenredarse el cabello? No. A ver, inténtele. Esto, no. ¿Qué? Sí entra, ¿eh? Sí entra. Lo va a Ve cortar. nomás, ve nomás. Ay, se escucha bien rarito. Así como que cemento con, miren. Ay, se siente como cuando el piso en el pizarrón, ¿verdad? Miren, que ahí le dejé un pedazo. ¿Qué es eso, Priscila? A ver, vamos a darle. Ahí está. Esto ya, ya nos volvemos muy perfeccionistas, ¿verdad? Algo así, más o menos. ¿No quiere darme una recortadita porque también? Estas sí las corta, ¿eh? ¿A poco sí? Sí. A ver, córtale un pedacito. No. No te preocupes, mami, tampoco voy a hacer tantas locuras. Yo, la verdad, le quiero agradecer demasiado con todo corazón que me haya dado esta oportunidad de, pues, primero que nada, conocer más del señor Nicandro. Me deja muy inspirada, la verdad, sobre todo por lo que nos dice de disfrutar cada día. Y me deja muy inspirada también por el hecho de, pues, ver la pasión que tiene y esa conexión tan bonita, tan especial con su trabajo también. Entonces yo quiero, de verdad, darle las gracias de todo corazón. De ahí, ¿verdad? Bien o mal, pero ahí yo le eché ganas. No, sí, sabe que para mí me encanta que haya gente como usted, que se ponga en los zapatos, porque quizás un día me va a mirar o me miró, y va a decir, ay, qué fácil haces eso, te gana el dinero facilito, pero nada es fácil en esta vida. Ningún trabajo, todo tiene su porqué, su motivo de trabajar. Claro que sí. Y pues a mí no es un trabajo, para mí es como un pasatiempo, aparte de que pues me está ayudando con mi corazón. Se termina el día y se va a acostar. ¿Cuáles son los últimos pensamientos que tiene antes de dormirse? No, pues para mí es abrir mis ojos otro día.
Claro. Darle gracias a Dios, pedirle a Dios Que amanezca. que amanezca y que, gracias Señor, volvió a abrir los ojos. Qué bonito. Muchas gracias, señor Nicandro. Aparte No, me encanta su personalidad. Ah, qué bueno. Es usted muy simpático. Señor Nicandro, ¿algún mensaje que usted quiera mandarle a la gente? Pues yo lo único que le puedo recomendar a la gente que llegue a mirar el video, pues siempre echarle ganas y tratar de hacerlo mejor y siempre pensar en el mañana. O sea, pensar en el mañana, pero vivir hoy. Ok. Es lo más y hacer las cosas que más le gusta. Y no lo hagan por trabajo, lo hagan por diversión. Muy bonito mensaje, muchísimas Sí, la gracias, verdad. señor Nicandro. ¿Le puedo dar un abrazo? Claro que sí. Ay, que la verdad Sí, que yo ya me encariñé con usted. Una persona muy, muy valiosa y su trabajo muy valioso también. Me siento verdad. sumamente honrada, de verdad. Le agradecemos. Desde ese día que demasiado. nos miré ahí, yo no sé por qué me dio la de pararme. El otro muchacho, el que me estaba ayudando, me dice, tú nunca te paras a platicar con nadie, ¿qué estás haciendo ahí? No sé. Ay, yo siento que estaba destinado esto, ¿verdad? A conocernos y a entrevistarlo, a platicar con usted. Esperemos hayan disfrutado del episodio. Quédense, ¿verdad? Al tanto, suscríbanse, den like, comenten ahí qué Sí, es lo que más les sí. gustó del video y pues esperen más videos. Muchas gracias, señor. Cuídense mucho. Gracias. Igual mucho. Bye. A la ¿cómo se dice? ¿Camarógrafo? Como, También, gracias al camarógrafo. Bravo, Estaba bravo. haciendo eso, claro que sí. Ah, bueno, pues voy a cerrar este episodio. Vamos a dar el corte.